Bienvenidos a un episodio más de Libres para Elegir, Elecciones 2026. Si les gusta el material que estamos produciendo, les invito a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube. En este podcast hemos estado entrevistando a actores de primera línea en el tema de política electoral de cara a las elecciones del 2026, pero también estamos combinando estas entrevistas, estas conversaciones con analistas políticos, con personas que tienen empresas que realizan encuestas, mediciones de opinión pública, pero también con ministros, y vamos a incorporar también a presidentes ejecutivos de instituciones autónomas con el propósito de ver qué se ha hecho bien en cada una de las diferentes entidades gubernamentales y qué debería trascender de una administración a otra independientemente de quién esté al frente de estas entidades públicas. El episodio del día de hoy es con el ministro de Hacienda. Bienvenido, don Nogui Acosta. Muchas gracias, don Otto, un gusto de saludarlo y de participar en esto. Yo creo que construye usted algo que es bien importante. Este país está acostumbrado a avanzar a empujones. Entonces, cada administración llega, ve lo que está ahí, aprende y empieza a trabajar. Yo creo que esta trascendencia en una visión de país con un horizonte más largo es importante. Así que celebro que usted lo esté haciendo. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Nogui. Y para entrar en materia, esta administración entra con la ley fiscal aprobada, la ley fiscal, se llama Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se aprueba en diciembre del 2018. Un tiempo después empezaron ya a sentirse los efectos de esa ley que tenía, básicamente, había tres áreas muy importantes. Una, lo que era nuevos impuestos, ampliación de la base en impuesto de valor agregado, pero tenía dos capítulos muy importantes que tienen que ver con empleo público y con el tema gasto público, con una regla fiscal. Y ahí empezó a ajustarse y ahí entra luego don Nogui Acosta como ministro de Hacienda. Cuéntenos qué se ha hecho bien en esta administración en el tema de finanzas públicas para que arranquemos nuestra conversación ahí. A ver, yo quisiera hacer un preámbulo también. Entramos en el gobierno con el hackeo del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, claro, también. Eso nos tomó 6 meses. Y ahí yo quiero decir que tal vez el principal esfuerzo que tenemos hoy en relación con esto es la capacidad de resiliencia que tiene hoy el Ministerio de Hacienda en cuanto a ciberseguridad. Yo creo que fue tal vez el primer elemento importante porque nos tocó levantar todo el sistema. O sea, eso nos atrasó 20 años. Terminó la gente teniendo que imprimir su declaración, ir a un banco a pagar, cosa que no se hacía. Pero bueno, ahí eso es solamente como una parte para decirte cómo entramos. Lo segundo que nos dimos cuenta es que el nivel de endeudamiento de este país era brutal y la tendencia creciente. La pandemia fue un momento en el cual agarró a todas las economías sin la capacidad de poder hacerle frente si no era endeudándose. Tomamos el gobierno con una relación deuda-PIB del 67.6% en el 2021 y el 2022 estábamos en 63%. Y eso te muestra un poco cuál fue el principal esfuerzo que tuvimos, fue contener el gasto público. Voy a darte otro ejemplo interesante. El gobierno inicia su ciclo presupuestario en abril de cada año. Su ciclo presupuestario en el sentido de que todas las entidades elaboran su presupuesto, se va consolidando y hasta que llegan al escritorio del ministro de Hacienda. Más o menos. Más o menos. Bueno, sí, sí. El gobierno le asigna a cada uno de los ministerios un porcentaje. Pero resulta que la forma en la que presupuestaban anteriormente era, le decían, vea, usted tiene un límite y un extralímite. ¿Qué era el límite? Usted llega y mete ahí todo lo que usted considera que va a gastar en el año, y en el extralímite es lo adicional que usted asume que va a crecer. Resulta que cuando nos dimos cuenta, las instituciones lo que hacían es que metían todas las inversiones en el límite y en el extralímite los gastos recurrentes. Ajá. Entonces engañaban al sistema. En lugar de llegar y decir, no, este año no voy a cambiar el carro, metían todas las compras de carros en el límite y en el extralímite tenían que meter los aumentos salariales o ese tipo de cosas. Eso realmente era perverso. Pero resulta que el ministro de Hacienda anterior les mandó un límite que estaba por encima de la regla.
Entonces, de la regla aprobada en el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Exactamente, en el 2018. Entender que la regla fiscal funciona así. Cuando estamos por encima del 60% de la relación deuda-PIB, usted solamente puede crecer el 65% del promedio de los 4 años anteriores del PIB nominal. Entonces, resulta que se excedía. Días antes de mandarlo a la Asamblea Legislativa, me llama el director de Presupuesto Nacional y me dice, bueno, Nogui, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos rojos y lo mandamos así o le metemos un machetazo al presupuesto? ¿Adivine qué contesté? Bueno, es la segunda. La segunda, por supuesto, lo que tiene que hacer un ministro de Hacienda, y ese es precisamente el problema. Ajá. Yo creo que cuando nosotros vemos la historia de este país, el problema que tenemos hoy es una falta de fortaleza del Ministerio de Hacienda de asumir la responsabilidad de manejar el presupuesto de la República. Y entonces nos fuimos endeudando. Hoy, de cada 100 colones que se recaudan de impuestos, 35 van al pago de intereses. Para darte una idea de cuál es el problema que tenemos. Yo tengo superávit primarios y hemos venido generando superávit primarios en los últimos años. Superávit primario significa que me alcanzó para todos los gastos que tenía y para pagar una parte de los intereses. Por lo tanto, si yo no tuviese una deuda del volumen que tengo hoy, probablemente no harían falta más reformas fiscales en este país. Pero las vamos a tener que tener por una simple razón, porque el proceso lleva muchos años. Y ahí ¿El proceso de qué? El proceso de consolidación de esta deuda, de bajar el costo. Voy a decirte algo que también es interesante, y esto no lo conocen los costarricenses. ¿Usted sabe cuál es el costo promedio de la deuda que tiene el gobierno central hoy? ¿Cuánto es? 8.5%. ¿Y sabe cuánto capto hoy? Al 6%. Eso quiere decir que en ese fardo de deuda hay deudas al 12%, hay deudas al 10,5%, hay deudas al 11%, al 9,5%. Cuando nosotros llegamos, la tasa de interés era bastante alta. Para ponerte un ejemplo, en enero del 2023, la tasa de un título a 5 años plazo en colones era 9.84. En diciembre del 2024, casi 2 años después, la tasa era 6.13. Eso quiere decir que bajamos 371 puntos base. Eso es importantísimo que continúe. ¿Por qué es importante que continúe? Porque solo así le vamos a dar vuelta a todo ese portafolio y entonces se va a ver reflejado en una reducción del gasto de intereses. Hoy Costa Rica gasta más o menos el 4.8% del PIB en intereses. ¿Y usted sabe cuánto gasta en el PIB Italia, que tiene una relación deuda-PIB del 130%? Prácticamente el doble que Costa Rica, 3% del PIB. Ah, sí. O sea, es un problema. Y ahí vamos a algo en lo cual yo admiro su tesón en todos estos años, y es el tema de la competencia. Tenemos mercados financieros muy segmentados, muy pequeños, y que prácticamente se han mantenido cerrados, lo que le ha impedido al gobierno tener la flexibilidad, sea de colocar en el ámbito regional o eventualmente ir al mercado internacional. Y eso hay que irlo cambiando. Y yo creo que ahí hay un llamado a cambiarlo atención para que el Ministerio de Hacienda pueda ir a captar recursos fuera del país sin mucha complicación. Por supuesto, porque ahí hay 2 temas que tenemos que resolver. Número 1, me preguntas, cuando yo llevo el presupuesto de la República el 1 de septiembre a la Asamblea Legislativa, lo llevo con todos los gastos y también con cómo lo voy a financiar. Sí. ¿Y usted oye a los diputados algún día cuestionar cómo lo financiamos? No. Nunca, ni les preocupa, porque asumen que el mercado local me va a dar la plata, y resulta que no. Resulta que en el mercado local no solamente estoy yo, está también el empresario, está también el banco que tiene que captar recursos para prestarle a la gente. Y resulta que yo, como soy el más seguro, la gente me va a prestar a mí antes que prestarle a un banco, o eventualmente el banco va a preferir darme la plata a mí que prestársela a un pequeño empresario que puede quebrar, que puede tener un proyecto muy bueno y que puede hacer eso, pero que su costo de fondos no alcanza a competir con la tasa que yo le puedo pagar. Y ese es el problema que vemos. Entonces, te digo, nosotros hicimos 3 cosas importantes: controlamos el gasto, empezamos a gestionar la deuda, bajamos sensiblemente el costo de esta deuda, y sobre todo algo que yo creo
que pronto vas a tener noticias, y es Hacienda Digital. Además es una gracia porque la gente siempre habla de lo lento que vamos, pero el 4 de agosto usted y los empresarios que pagan impuestos en este país van a poder entrar a través de sus computadoras o de su teléfono celular, realizar su declaración de impuestos y pagar. Y ese es un tema desde el cualquier medio electrónico. Exactamente. Que tenga una persona. Entonces, te digo, hay mucho trabajo que hemos venido haciendo. Porque salió una noticia hace poco que más bien Hacienda estaba como que se había olvidado Hacienda Digital, que había perdido dinamismo, interés en Hacienda Digital. Hace poco salió un medio de comunicación diciendo eso. Sí, pero voy a decirte, hay una situación que es bien importante. Yo creo que el gobierno ha querido mostrar las acciones y no necesariamente anunciar qué estamos haciendo. Realmente a nosotros nos interesa que esto funcione, porque la discusión es un tema interesante. Ese proyecto se aprobó a finales del 2020. Y los contratos se pudieron hacer hasta finales del 2023. Durante 2 años no se hizo nada. Del 2020 al 2022 no se hizo nada. Nosotros retomamos eso después de levantar el hackeo. El hackeo que punto fundamental. Sí. O sea, ahí hay 6 meses que uno reconoce que no pudo hacerlo por una simple razón. Lo relevante era permitirle a los exportadores poder hacer sus transacciones, a los costarricenses pagar impuestos. Esa es la urgencia que había que atender, exacto, por supuesto. Entonces, para resumir, ¿qué cosas hicimos? Cumplimos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era importantísimo, por 2 razones fundamentales. La primera es porque nos obligaba a nosotros a socarnos la faja, pero también representaba una muestra hacia afuera de que el país tenía un compromiso. Y eso era muy importante porque nosotros habíamos logrado la aprobación de un programa de emisiones en el mercado internacional. Y eso yo creo que tenía muchísima relevancia. El segundo tema es que logramos controlar y gestionar mejor el presupuesto de la República. Si uno llega y compara los niveles de ejecución de los años anteriores versus la ejecución que ha tenido este gobierno, se da cuenta de que es mucho mayor, no solamente porque el presupuesto se distribuye de una manera diferente, sino porque hemos estado obligándolos a hacer eso. Realmente la única manera en la cual se puede aumentar el presupuesto de cada una de las instituciones es mostrando resultados. Y el tercer elemento, que me parece a mí más importante de todos, es que hemos venido evolucionando en el Ministerio de Hacienda en la forma en la cual asignamos los recursos. Voy a contarte qué hacemos. La historia esta de que ya habían distribuido los recursos y tuvimos que darle un machetazo, nos obligó a pensar cómo hacemos para que se usen mejor los recursos de gobierno. Entonces, cogimos la ejecución de los últimos años de los ministerios y el primer año nos sobraron $200 millones. 200 millones de dólares en el presupuesto de la República que no se utilizaban. Este año son $300 millones los que vamos a recoger de acuerdo a la ejecución de cada una de las instituciones. Y empezamos a ver dónde era importante financiarlo. A veces aquí a uno le toca discutir con los diputados sobre por qué no le dio plata a diferentes entidades, por qué no le dio tanta plata al Bambi. ¿Sabe por qué? Pues la cogimos para pagárselas al PANI. Se la cogimos para dársela a Avancemos. Y ahí yo creo que hay un tema importante y es la inflexibilidad del presupuesto. Estábamos tratando de darle una mayor flexibilidad a ese presupuesto. Resulta que yo tengo incidencia prácticamente sobre el 5% del presupuesto de la República. Y es un poco lo que hemos dicho. Necesitamos una reforma del Estado, pero primero teníamos que estabilizarnos. Ahora sí, pongámonos a ver cuáles instituciones cumplen un rol importante en el desarrollo de este país y empecemos a calibrar sus presupuestos de acuerdo a esa importancia. Yo le decía un día al ministro de Agricultura y Ganadería, yo le decía, mira, es que vos tenés un ministerio que ya no cumple un rol. Y me dice, dame tiempo. Y empezó a cambiar un montón de plazas de profesionales que tenía, porque la burocracia tiene esa particularidad, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la burocracia, empiezan a desaparecer los indios y empiezan a ser caciques, y caciques, y caciques. Y él empezó al revés, entonces cogió muchos puestos de profesionales y los convirtió en técnicos. Y hoy tiene otra vez un grupo importante para dar asistencia técnica.
Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a repensar. Y pensar en instituciones. O sea, uno tiene que ponerse a pensar, ¿por qué tenemos dos bancos públicos que hacen exactamente lo mismo? Yo creo que esa es una discusión que vamos a tener como costarricenses. Eso me lleva, Nogui, al tema de que una forma de reducir la deuda pública, aparte de lo que estás haciendo, digamos, pateando la bola, renegociando con tasas de interés más bajas, etcétera, mejores condiciones, haciendo la medida de la posibilidad a bonos, para irla reduciendo también. Por otro lado, hacer crecer la economía, entonces la relación de deuda-PIB también se va empequeñeciendo. Pero la otra es hacer abonos extraordinarios. Así como alguien que está sumamente endeudado dice, a la pucha, tengo 2 carros, vendo uno y con lo que vendo abono a la deuda para bajar mi servicio a la deuda. Claro. Entonces ya no va a tener que hacer esos pagos de intereses o lo que fuera. Nosotros tenemos, como país, tenemos activos, digamos, empresas del Estado. Una es el Banco de Costa Rica, ahora que mencionaste, a propósito de una pretensión del gobierno de poner a la venta el Banco de Costa Rica. Tenemos otra empresa de seguros, tenemos la empresa en telecomunicaciones, pero también tenemos recursos naturales, tenemos gas natural, tenemos oro, especialmente en el distrito de Cutris. Si eventualmente se explotaran esos recursos, con esos recursos podría hacerse abonos importantes a la deuda. ¿Cuál es la posición tuya como ministro de Hacienda de esta administración en relación con esos temas? Y pensando también en que le queda un año a esta administración y qué debería seguir independientemente de quién esté al frente del Ministerio de Hacienda y quién gane las próximas elecciones. ¿Qué políticas públicas deberían mantenerse a lo largo del tiempo? A ver, yo creo que hay varias preguntas dentro de lo que me hiciste. Yo estoy de acuerdo en la venta de activos, particularmente algo que es bien importante. Cuando nosotros veíamos el ROE del banco comparado con lo que yo pago de intereses, pago más altos intereses. Esto quiere decir que la rentabilidad del banco no me está permitiendo, es mucho menor que el pago de intereses. Entonces yo, como lo dijiste muy bien, vendo un carro, pago una parte de la deuda y me baja el pago de intereses. Así que yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con abrir el monopolio de licores. Estoy de acuerdo con vender el Banco de Costa Rica, estoy de acuerdo con vender el VIXA, estoy de acuerdo con vender el INS. Y digo esto con la mayor transparencia del mundo por una simple razón. Ya hoy hay mucha competencia en el mercado de seguros. Así es, 13 aseguradoras. Entonces, yo creo que es ese objetivo que se tuvo en 1914, si mal no recuerdo, en donde se crea el monopolio de seguros, porque habían empezado a tener problemas porque nadie quería asegurar. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que ahí hay un tema. La segunda pregunta que me hacías en relación con el oro, yo creo que hay que hacer 2 cosas importantes. La primera es cambiar la ley. Resulta que la ley de minería de este país se hizo para quebradores y por eso el porcentaje que le cobraban a la empresa era muy bajito. Entonces uno llega y dice, no, esto debería darle más al Estado. No estábamos pensando en esa minería de oro o en explotar esos recursos naturales. Entonces yo creo que hay que hacer ese cambio primero. Cambiar la parte de la regalía de lo que le corresponde al Estado. Y resulta que la regalía se le paga a la municipalidad, no se le paga al Estado. Así está establecido. Así está establecido en el Código de Minería. No me acuerdo de esa parte. Pero bueno, hay un proyecto que ustedes presentaron. Claro, y nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ese tipo de cosas. Y le voy a decir algo que es bien interesante. Uno se pone a comparar la forma en la que se está explotando el oro en Cruzitas hoy versus la posibilidad de tener una empresa en donde hubiese más regulación, hubiera más responsabilidad, en donde se pudiera hacer mejor. Por Dios, realmente la decisión que se tomó en ese momento por una acción de un diputado que estuvo, un abogado que estuvo de diputado, realmente fue peor que la enfermedad. La consecuencia muchísimo peor que la enfermedad, efectivamente. Hoy tenemos todos los problemas del mundo, los tenemos ahí en Cruzitas, pero ahora se sabe que todo el distrito de Cutris tiene mucho oro. Y entonces también lo que no sabe mucha gente es que se puede explotar el oro en una minería a cielo abierto sin utilizar mercurio y cianuro. Entonces vos puedes utilizar las mejores técnicas y prácticas a nivel internacional que son amigables con el ambiente para explotar eso para beneficio de todos los costarricenses. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que hacer esa valoración. Pero bueno, te tocará probablemente al siguiente gobierno, como vos decís, y yo creo que eso debería no quitarle el dedo de renglón a este tema. Porque al final del día, de cada 100 colones que recaudo yo, gasto 160. Eso quiere decir que hay un hueco que tenemos que tapar de alguna manera.
Lo estamos haciendo nosotros en el tema de la gestión de la deuda. Yo creo que hay 3 temas importantes que tiene que asumir el siguiente gobierno. Número 1 es cómo trabaja en el tema de evasión fiscal. Me parece que el ministerio está haciendo esfuerzos importantes. Hoy no solamente trabajamos con digamos, los que están inscritos en el Ministerio de Hacienda, sino que ya tenemos convenios de intercambio de información a través de OCDE, a través de FATCA, y eso nos va a permitir nosotros ubicar también capitales emergentes de costarricenses. Es un tema importante que estamos haciendo. Estamos trabajando con el proceso de digitalización. Me parece que eso no puede retroceder de ninguna manera. Me parece que hay 3 temas que va a tener que discutir la siguiente administración, que yo creo que hubo una discusión importante de esto, y es la renta global. Una renta global, hubo un momento de una renta global dual, hay una renta global que nosotros planteamos que también tenía aparte el tema de los rendimientos de las inversiones, y eso por justicia, por equidad, pero particularmente por algo, hay que eslabonar el crecimiento del PIB con la recaudación de impuestos. Hoy lo tenemos bastante dislocado. Entonces, no necesariamente recaudas más cuando la economía crece, porque no todos contribuyen de manera igual. Ese es un tema importante. Y el otro son 3 proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa, esta reforma constitucional para que la deuda se pueda aprobar en el presupuesto de la República. Voy a decirte que usted llega hoy y se enfrenta a una situación como la que te voy a contar. Me llama un inversionista institucional y me dice, mira, tengo 100.000 millones de colones, pero quiero medio punto más de tasa de interés a 5 años plazo. Y le dije, mira, voy a decirte algo que nunca nadie había hecho, y es que nosotros tenemos algo que se llama una brecha de liquidez. Nosotros tenemos como objetivo tener entre 30 y 60 días de brecha de liquidez. Brecha de liquidez significa que yo puedo no ir al mercado durante todo ese periodo y no tengo ningún problema para cubrir todos mis gastos. Y eso lo estamos trabajando de manera coordinada. Y le dije, mira, guárdatelos, porque yo en este momento no estoy dispuesto a subir la tasa a medio punto por las consecuencias que tiene. Es que la gente no entiende que yo soy el que define el costo del dinero en el mercado. En ese momento, ¿qué va a pasar? Los bancos van a decir, no, mejor le presto porque me gano medio punto más que prestarle a un empresario. Claro. Y por Dios, el Ministerio de Hacienda no solamente tiene que ver con lo que paga, sino las consecuencias de moverse en un mercado. Yo soy elefante en la cristalería y ahí yo tengo que verlo. Por eso es tan importante que podamos cambiar los mercados. Incluso te voy a decir algo. Si yo llego y me salgo del mercado, puedo lograr mejores plazos y más cantidad, más volumen allá. Aquí no hay emisiones a 30 años plazo. Yo soy el primer ministro de Hacienda que emite títulos a 20 años plazo. Aquí el horizonte eran 10. Para que tengas idea de qué cosas estamos tratando de hacer, para construir una buena curva y que podamos hacia futuro ir teniendo más claridad sobre cuál es el costo. Eso como primera cosa. Lo segundo que hay que hacer y que me parece que es importante es abrir el mercado local de manera relevante. Si nosotros logramos hacer el mercado Euroclear local financiero. de deuda, sí, exacto. Yo estoy trabajando para poder hacer que las emisiones en Costa Rica del mercado local sean Euroclear. Eso quiere decir que usted va a poder vender en el mercado local y se va a poder trazar en el mercado internacional, ley local. Y eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de que más inversionistas vengan al mercado local, pero no solamente inviertan en el Ministerio de Hacienda, también pueden invertir en el ICE, también pueden invertir en los bancos y con suerte también en las empresas que captan en este país. Aquí hay empresas muy fuertes que hacen emisiones en el mercado local, entonces podríamos tener un mayor dinamismo en ese mercado. ¿Se requiere una ley para eso? Estamos haciendo esa evaluación, tenemos 2 años de estar trabajando en eso. Esperamos que sea una reglamentación. Ya Euroclear, que es quienes hacen eso a nivel global, hicieron un análisis y tienen que darnos en este mes cuáles son las observaciones. Nosotros hemos hecho cosas interesantes, tenemos un programa de creadores de mercado. Creadores de mercado es una forma en la cual yo le asigno exclusividad a unos puestos de bolsa, bancos, mutuales, para que puedan comprarme volumen. Entonces ellos me compran volumen y se comprometen a venderlo, a estarlo revendiendo. Empezamos en noviembre del 2024 y ya tenemos 5 participantes en colones y dólares que tienen la exclusividad
en 3, 5 y 7 años. Y eso nos permite a nosotros empezar a mostrarle al mercado cuál es el verdadero costo de la liquidez, cuál es el costo del dinero. Y eso es bueno para nosotros, pero también es bueno para el mercado. Y entonces eso hay que hacerlo. Y lo tercero, que me parece muy importante, es generarle resiliencia a este país. A mí me preguntaron en el 2023, cuando presenté el presupuesto del 2024, cuál era mi principal preocupación, y yo le decía, mire, un evento catastrófico. Y mandamos un crédito con el Banco Mundial, fuimos el primer país del mundo que lo hizo. Bueno, este es el segundo crédito que hacemos, que lo que hace es que tengo acceso a unos recursos que se disparan en el momento en el cual hay una emergencia. Okay. Y entonces, con la declaratoria de emergencia, ellos me dan recursos para poder hacerle frente a la emergencia. Bueno, eso hay que hacerlo. Necesitamos una economía mucho más resiliente. ¿Por qué necesitamos esto? Porque el mundo está convulso. Estuve en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y allá Cristalina le decía, en frente a todas las personas, que los 5 últimos años han sido realmente excepcionales. ¿Por qué? Porque en el 2020 tuvimos una pandemia. Después tuvimos el ejercicio que hicimos todos los bancos centrales, todos los gobiernos, fue bajar las tasas de interés. Y entonces se nos disparó la inflación. Y entonces hubo una inflación global. Todo el mundo ahora a subir tasas. Y eso tuvo implicaciones. Y después una guerra en Europa que tenía 75 años de no tener ningún tipo de enfrentamiento armado en esas dimensiones, la invasión de Rusia a Ucrania, y después la guerra entre Israel y Hamas, y el mundo tiene una incertidumbre terrible, que como corolario, el 2 de abril, el Día de la Liberación, tuvimos una guerra comercial. Así es. Entonces, ese tipo de cosas, Costa Rica es un país pequeño, expuesto, y necesitamos crear condiciones para que pueda darle sostenibilidad al gobierno, a los costarricenses, pero particularmente la economía. La economía no se puede detener. Veo en esa dirección, veo que nos seguimos endeudando, ministro, para obras de infraestructura. ¿Cómo está el tema de las concesiones que normalmente en muchos países donde se aplican las alianzas público-privadas, las concesiones vienen a hacer un alivio para los ministros de Hacienda, porque son la incorporación de recursos frescos, nacionales o extranjeros, para hacer obra pública? Aquí no tenemos mucha experiencia en eso, y tenemos 4 experiencias más o menos exitosas, porque ahí están. Ruta 27, con todo lo que se pueda criticar, APM Terminales allá en Moín, tenemos la Sociedad Portuaria de Caldera, que va nuevamente para concesión, y ¿cuál otro? El aeropuerto. El edificio y el aeropuerto de Liberia. El edificio. Estoy de acuerdo, es el edificio nada más, la terminal. Nada más, y ese es el problema. Voy a decirte, nosotros tenemos 2 problemas con concesiones. Número 1, no logramos que los procesos de concesión se llegaran al mercado local. Entonces el financiamiento viene de afuera. Entonces, ¿qué significa? Hay un riesgo país, hay una serie de condiciones que hace que se encarezcan. Y lo segundo, dentro de este elemento, es que son pequeñas. Realmente son pequeñas. Proyectos de concesión, cuando usted oye decir que en Panamá van a hacer un tren que va de Panamá hasta Paso Canoas. 1.500 millones de dólares. Este país, a un inversionista que llegue y dice, voy a meter 1.500 millones de dólares en Costa Rica, probablemente nos demande un nivel de tasa de interés muy alta. Y entonces ya no se nos hace rentable, porque somos pequeñitos, y ese es el problema. Y el segundo tema es que el diseño está mal hecho. Nosotros tenemos como sociedad un problema de fondo. No nos gusta que la gente gane plata. Y entonces vemos en la concesión un problema. Porque usted llega y dice, ¿cuántas veces se pagó la ruta 27? Claro, usted llega y multiplica el número de personas que pasaron por el peaje que cobraron y lo compara con el monto inicial y no sabe que hay intereses que pagar, que hay rentabilidad que tiene que darle a la inversión. Entonces, eso nos dificulta las concesiones. Yo por eso creo en un proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa que
ya está conociéndose el primer día de mociones 137. Hemos trabajado con el BID para poder darle mucha más capacidad de generar opciones de alianzas público-privadas. ¿Ese es el proyecto de Silvia, que Silvia Hernández estuvo impulsando, o es otro? No, es otro. Es otro. Es otro proyecto que está ahí en la Asamblea Legislativa. Si mal no recuerdo, de Luis Diego Vargas, que nosotros lo vemos con buenos ojos, pero hay que hacerle algunas modificaciones, porque el problema es que guarda algunos de los resabios de la ley de concesiones que tenemos. Ajá. Y eso afecta la capacidad de poder llegar y hablar de una ley que se hizo, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y todavía habla de la vida del proyecto, del ciclo de vida del proyecto, y de ahí ya no hay forma de empatar con las nuevas regulaciones. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, y algo que es bien importante, estas alianzas público-privadas te dan la oportunidad de no tener la obligación de la concesión como estaba, en donde tiene que haber una formalidad, tiene que haber un consorcio, tiene que haber todo un proceso. Las concesiones tienen 3 etapas fundamentales: una en la formulación y el financiamiento, otra en la construcción y otra en el mantenimiento. Y normalmente en esta etapa entra un consorcio que tiene las 3 cabezas. Cuando se termina la construcción, sale el tema del financiamiento y entra la parte de mantenimiento, y sale la parte financiera, porque ya se estructuró y se vendió al mercado. Sí. Eso es lo que no hemos logrado hacer. Si ustedes ven, el único que tiene, porque la Ruta 27 hizo una emisión en el mercado local y no la compró nadie. Solo una operadora de pensiones compró $50 millones y ahí los tiene. Entonces, un poquito, no solamente tiene un impacto positivo por la infraestructura, sino que tenemos que asegurar que ese impacto indirecto, que es digamos, hacer más profundo el mercado local, también tiene que darse. Las operadoras de pensiones en este país crecen un 4% del PIB cada año. Y necesitan opciones de inversión. Claro, por supuesto. Bueno, hay que ir pensando entonces si hay alguna limitación por la cual las operadoras de pensiones no participan en esto, y hacer ese análisis. Y todo este tipo de cosas, desde mi perspectiva, 4 años son muy poquitos. Yo creo que es importante que haya una visión de mediano y largo plazo en este tipo de cosas. Y yo le decía un día a los empleados del Ministerio de Hacienda: vean, yo vivo 4 años, pero ustedes están aquí. Y necesitamos que las reformas que se vayan haciendo no dependan del ministro, dependan de una visión mucho más allá de lo que significa Nogui Acosta en el Ministerio de Hacienda, o de lo que significó Elian Villegas, o de lo que significó anteriormente el mismo presidente, que estuvo unos meses ahí, o de los anteriores que estaban. El Ministerio de Hacienda tiene que tener una visión de desarrollo del país. ¿Algún mensaje final, Nogui? Muchísimas gracias por tu participación en este podcast, pero algo que quieras tal vez enfatizar y comentar a los costarricenses. Sí, yo creo que hay un tema fundamental. Este país se desarrolla de los impuestos que paga usted, no de lo que produce el gobierno. El gobierno no produce nada. Bueno, sí, tiene un banco, tiene una fábrica nacional de licores, algunas cosas, pero resulta que eso no es suficiente. Son los costarricenses los que aseguran que este país funcione, porque los colones que ustedes pagan se transforman en carreteras, se transforman en escuelas, se transforman en puentes, se transforman en la cadena de logística necesaria para que este país crezca. Yo creo que esa visión tiene que trascender al ministro de Hacienda y tiene que trascender los gobiernos. Tenemos que vernos en la necesidad de visualizar las transformaciones que este país requiera, sin mezquindad y pensando en las futuras generaciones. Podcast con Otto Guevara.